Hola hermanos, el día de hoy, 20 de noviembre del 2022, es el último domingo de este año litúrgico. Se nos terminaron los domingos, no se ha terminado la semana. Este no es el último día del año litúrgico porque falta terminar la semana. Hasta el próximo sábado será el último día de este año litúrgico. Pues bueno, imagínense ustedes, ya el próximo domingo estamos en el tiempo del Adviento, o sea que vamos preparándonos poco a poco, ¿no? En 5 domingos más y estaremos en el día de la Navidad. Bueno, hoy entonces es solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Ahora bien, esta devoción a Cristo Rey como Rey, fíjense que no es tan antigua. Claro que se menciona el reinado de Cristo en la palabra de Dios, lo vamos a escuchar sobre todo a partir de la segunda lectura del día de hoy, pero realmente es una devoción muy reciente. Será en la segunda mitad del siglo XIX en Cataluña, donde un sacerdote que se llamaba José Gras y Granollers, él va a ser el que va a promover esta devoción. De hecho, él va a fundar una congregación que se llama Las Hijas de Cristo Rey. Y luego, aparte de todo esto, él empieza con una academia ya por 1866, una academia y corte de Cristo, y empieza él a celebrar triduos en honor a Cristo Rey, y entonces de ahí vendrá una devoción que va a ir evolucionando hasta llegar en 1925, cuando en un jubileo el Papa Pío XI, propone, piénsenlo, estamos en este momento crítico del montón de nacionalismo, ¿no? El nacionalsocialismo con Hitler, evidentemente el fascismo con Mussolini, en México pues se vive la guerra cristera, entonces es decir, es necesario proclamar a Cristo Rey del Universo. De hecho, así van a gritar precisamente los cristeros cuando son fusilados, cuando son asesinados. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Bueno, para que vean ustedes. Entonces, en 1925, el Papa, con la encíclica Quas Primas, establece la fiesta, no solemnidad, la fiesta de Cristo Rey. Esa fiesta quedaba colocada el último domingo de octubre, así se decidió, para que estuviese como precediendo, digamos, a la celebración de todos los santos. Entonces, por eso del 1 de noviembre, eso es lo que se buscaba. Luego, con la reforma de 1969, y me parece que tiene una lógica preciosa, ¿no? El Papa San Pablo VI decidió colocar esta celebración más bien al final del año litúrgico, como el corolario, como, digamos, la cereza del pastel, celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Cuidado, es solemnidad, no es fiesta, como estaba pensada en tiempos de Pío XI, sino una solemnidad. Bueno, debemos exaltar la realeza de Cristo frente a los reyes de este mundo que andan buscando ponerse por encima del mismísimo Dios. Y por eso tenemos nosotros que resaltar la figura de Cristo como Rey del Universo. Vamos a las lecturas, Las lecturas lógicamente son propias y como estamos en el ciclo de Lucas todavía, es decir, bueno, todavía esta semana vamos a seguir leyendo Lucas y ya comenzaremos el Adviento, comenzar el ciclo de Mateo, solo que es simpático, ¿no? No necesariamente vamos a leer Mateo desde el primer domingo de Adviento, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 3. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos, hay dos momentos de la unción de David. Aquel momento en el que sabemos Samuel lo unge allá en Belén junto a su padre Jesé y sus hermanos, sabemos la historia, pues él era el más pequeño, no estaba, él estaba cuidando el rebaño, hubo que esperarlo para que pudiese llegar y a ese lo ungió como rey Samuel. Y este segundo momento, esta segunda unción, que resulta ser la más plausible en el sentido de son todas las tribus que se reúnen en Hebrón, que en ese momento es la capital. Recuerden que Jerusalén va a ser David el que la va a constituir como capital. En ese momento es Hebrón la capital del reino de Judá. Y entonces él pues recibe este proyecto precioso. Pues sí, se reconoce sencillamente que todas las tribus las guía él, es él el que las conduce y entienden que detrás de esto está la voluntad de Dios. Por eso ungirlo como rey y entender que el Mesías es rey en cuanto descendiente de David es lo que se entronca aquí. Pero vamos más lejos, ¿no? O sea, fíjense, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Tú serás el pastor. Ojo, este sentido del reinar como imposición, el reinado absoluto, no el absolutismo, pensemos, ¿no? Esto no es el sentido bíblico es otro. El reinado es un pastoreo.
De hecho, fíjense, la palabra melech, la palabra rey, realmente la raíz quiere significar servidor, el que está al frente sirviendo. Y a veces como que eso se nos olvida fácilmente, ¿no? Y bueno, hay que entender este reinado en la perspectiva de la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículos del 12 al 20, es el himno. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por medio de su sangre derramada en la cruz, ya nos anuncia lo que vamos a leer, de hecho, en el Evangelio del día de hoy. Pero comencemos. Fíjense bien cómo este himno, como muchos de los himnos paulinos, comienzan precisamente con una acción de gracias. Demos gracias a Dios Padre. ¿Qué es lo que le damos gracias en este caso? Que nos ha hecho capaces de salir de las tinieblas a la luz y pasar a ser parte, herencia de su pueblo santo. Somos miembros del pueblo de Dios, somos miembros del pueblo de Cristo que Cristo ha redimido. Y por eso, fíjense, nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Aquí aparece la palabra reinado, Malcaya, es el reino del Señor, el reino del Hijo de Dios, el reino de su Hijo amado. ¿Cómo reina el Señor? En su infinita misericordia. Recibimos la redención. ¿Qué significa la redención? El perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fue fundado, creado todo fue creado y todo queda bajo Él, todo queda bajo su dominio, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, el alfa y el omega, el centro, la razón, el sentido de lo creado es Cristo. O sea, para que me entiendan, perdón que estoy diciendo tanto, o sea, es, como les diría, los planos del universo. El universo fue creado por Él y para Él. O sea, Él es el punto de comprensión, la clave de lectura de lo que existe. Es Cristo, ¿ya? Y por eso, fíjense, Él existe antes de todas las cosas. Claro, es Dios, ¿ya? Y todo tiene consistencia en Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, no solo es el primero de todo lo que existe, de todo lo creado, es también el primero de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Qué belleza, ¿no? Piénsenlo por un momento. Todo girando alrededor de Cristo. Todo. ¿Por qué? Porque en Cristo está la plenitud. En Cristo está todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Quien a Dios tiene, nada le falta, va a decir Teresa. Bueno, ahora, ¿dónde? ¿Dónde descubrimos este reinado? Pues no en un trono cualquiera, sino en la cruz. Lucas capítulo 23, versículos del 35 al 43. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante el concepto de las autoridades, de los guardias y del mal ladrón. O sea, lo primero que tiene que hacer este rey es salvarse a sí mismo. Qué comprensión más errada del reinado de Cristo y más errada de cualquier función al frente de alguien o de algo. Así de sencillo. Es decir, el presidente de la República, la presidenta en mi caso, es decir, su función es salvarse ella, cuidar solo de ella y cuidar de los suyos. No, señor. O sea, está puesto ahí al frente precisamente para velar por los demás. O sea, la redención no es sobre mí.
La redención es en favor de los otros, en favor de los demás. Esa es la manera de reinar de Cristo. Por eso, fíjense, insiste Lucas, cuando ya estaba crucificado. O sea, es desde la cruz donde se descubre, es en la cruz donde se descubre el misterio del amor, donde se descubre el misterio del reino de Dios. Es en la cruz, no hay otro lugar. Sencillamente, no hay otro lugar. El mejor lugar para comprender de qué clase de reino estamos hablando está en la cruz. Es en la cruz donde podemos descubrir, es en la cruz donde podemos encontrar el verdadero sentido de lo que significa el amor, de lo que significa la redención. Hemos sido salvados por alguien que ha dado la vida por nosotros, no pensando en él egoístamente, sino pensando en nosotros. Por eso, piénsenlo por un momento, esta fiesta de Cristo Rey no solamente es un acto de gratitud, como comenzábamos, no es un acto del reconocimiento de la realeza, del pastoreo de él, es un acto de amor. Es un acto de confianza, igual que el buen ladrón, igual que Dimas, poder decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí, recuérdate, Señor, de mí. Que Dios nunca se olvide de mí, que Dios nunca se olvide de usted. Hagamos oración. ¿Qué corona es esa que te adorna, que por joyas tiene espinas? ¿Qué trono de árbol te tiene clavado? ¿Qué corte te acompaña, poblada de plañideras y fracasados? ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué no hay manto real que envuelva tu desnudez? ¿Dónde está tu pueblo? Me corona el dolor de los inocentes, me retiene un amor invencible, me acompañan los desheredados, los frágiles, los de corazón justo, todo aquel que se sabe fuerte en la debilidad. Mi poder no compra ni pisa, no mata ni obliga, tan solo ama. Me viste la dignidad de la justicia y sobre mi desnudez la misericordia. Míos son quienes dan sin medida, quienes miran en torno con ojos limpios, los que tienen coraje para luchar y paciencia para esperar. Y si me entiendes, vendrás conmigo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!